El niño fue quien tocó la puerta, porque su madre ya no podía levantar el brazo. 9 años, flaco como un poste de cerca, parado en el porche de la cabaña de un desconocido en la oscuridad con el puño en alto y la mandíbula apretada, y su madre desplomada contra la baranda detrás de él, sosteniendo a su hermanita contra el pecho con el único brazo que todavía le funcionaba. El otro le colgaba al costado, en un ángulo que dejaba claro que algo estaba roto, y muy mal. Emmett Colter escuchó el golpe desde la cocina, donde había estado sentado solo con un plato de frijoles, y el silencio particular que había sido su única compañía durante 3 años. Tomó la escopeta de al lado de la puerta. Un hombre que vivía solo en el territorio de Wyoming no abría su puerta desarmado después del anochecer, y la abrió para encontrar a un niño mirándolo con ojos que no mostraban miedo. No porque el niño no tuviera miedo, sino porque había gastado hasta la última gota de miedo en el camino hasta allí, y no le quedaba nada excepto la necesidad terca de meter a su madre adentro antes de que se desplomara. Mi madre está herida, dijo el niño. A nuestra carreta se le rompió un eje a 3 kilómetros al este. Se cayó intentando arreglarlo. Creo que tiene el brazo roto. Mi hermana tiene solo 14 meses y no para de llorar, y mi madre ya no puede cargarla bien. Hizo una pausa, recomponiéndose. Por favor, señor, necesitamos ayuda. Emmett miró más allá del niño, hacia la mujer en su porche. Intentaba mantenerse de pie, intentaba componer su rostro en algo que no fuera agonía, y fallaba en ambas cosas. Tendría unos 30 años, cabello oscuro, llevaba un vestido que había sido remendado tantas veces que la tela original apenas se veía. La bebé en su brazo estaba callada ahora, no dormida, sino mirando a Emmett con la mirada amplia y fija de una criatura demasiado pequeña para entender lo que pasaba, pero lo suficientemente grande para sentir que algo andaba mal. Entren, dijo Emmett, los dos, ahora. La mujer dudó. Aún herida, aún desesperada, porque una mujer sola en la frontera aprendía rápido que no toda puerta abierta era segura. Emmett vio el cálculo en sus ojos. No les voy a hacer daño, dijo, dejando la escopeta contra la pared. Me llamo Emmett Colter. Este es mi rancho. Tengo agua limpia, vendas y un fuego encendido. Eso es todo lo que ofrezco. El niño la ayudó a cruzar la puerta, soportando su peso con la facilidad practicada de un niño que llevaba demasiado tiempo haciendo eso. Emmett notó lo que la oscuridad había escondido. El vestido de la mujer no solo estaba remendado, estaba rasgado y cubierto de barro, y las botas que llevaba estaban gastadas hasta la suela. Esta gente no solo había tenido una mala noche, llevaban teniendo un mal año. Los guió hasta la mesa de la cocina, encendió todas las lámparas que tenía, calentó agua y se arrodilló junto a la mujer para examinarle el brazo. La fractura era limpia, justo arriba de la muñeca. Había entablillado fracturas antes, en peones que se habían caído de caballos, y trabajó ahora con la misma eficiencia cuidadosa, entablillando entre 2 tablillas planas de madera, envolviendo apretado con tela, mientras la mujer se agarraba de la mesa con la mano buena y no emitía ningún sonido.
El niño observaba cada movimiento con la intensidad de alguien memorizando una lección que esperaba necesitar de nuevo. ¿Cómo se llama?, le preguntó Emmett a la mujer cuando la tablilla estaba asegurada. Helen Garrow. Este es mi hijo Isaac. La bebé es Clara. Miró hacia el brazo entablillado. Gracias. No tenía por qué. ¿Para dónde van? La mandíbula de Helen se tensó. Al oeste. Se supone que hay tierras disponibles para colonizar cerca de Clearwater. Mi esposo registró un reclamo antes de morir. Voy a trabajar esa tierra. Su esposo murió hace 7 meses. Influenza. Llevamos en camino desde abril. Emmett hizo las cuentas. De abril a octubre, 6 meses viajando con un niño de 9 años y una bebé, sola, por territorio que mataba hombres adultos con regularidad. 6 meses de carretas rotas y caminos malos, y cuántos otros desastres habían dejado a esta mujer con ropa remendada, botas gastadas y un brazo roto en el porche de un desconocido. Clearwater está a otros 130 kilómetros de aquí, dijo Emmett, por el paso de montaña. No puede hacer ese viaje con un brazo roto y un eje partido. Me las arreglaré. Se va a morir. Las palabras salieron más bruscas de lo que pretendía, pero Emmett no era un hombre que supiera suavizar la verdad. Ese paso se cierra con la primera nevada fuerte, y la primera nevada fuerte viene en unas 2 semanas. Incluso con una carreta funcionando y 2 brazos buenos, le quedaría justo. Como está ahora, no va a llegar ni a 15 kilómetros. Helen lo miró con una expresión que contenía furia y desesperación a partes iguales. La mirada de una mujer a la que le habían dicho que no podía hacer algo que no tenía otra opción más que hacer. ¿Qué sugiere?, preguntó, y la pregunta tenía dientes. Quédese aquí hasta que su brazo sane y el deshielo de primavera abra el paso. Tengo espacio, y el invierno va a hacerlo bastante largo sin pasarlo preguntándome si dejé que una mujer y 2 niños se congelaran hasta morir en las montañas porque no tuve el sentido común de ofrecerles un techo. No somos caridad, dijo Helen finalmente. No dije que lo fueran, dije que tengo espacio. También tengo un rancho que se ha estado cayendo a pedazos desde que lo manejo solo, cercas que necesitan arreglo, un granero que necesita reparación, una cocina que no ha visto una comida de verdad desde... Se detuvo. Desde que Abigail murió era lo que iba a decir, pero no estaba listo para entregar esa pieza de sí mismo a una desconocida. Desde hace mucho se ganarían su lugar. Helen lo estudió como una persona estudia un puente antes de decidir si soportará su peso. Lo que sea que vio debió cumplir algún estándar, porque asintió una vez. Hasta la primavera, dijo. Después nos vamos a Clearwater. Hasta la primavera. Emmett las instaló en el dormitorio que había sido suyo y de Abigail. No había dormido ahí desde que ella murió. Se había mudado al cuarto más pequeño y cerrado la puerta como sellando una tumba. Abrirla ahora se sentía como abrir una herida que había pasado 3 años intentando cerrar. El cuarto todavía olía débilmente a lavanda, ramitas secas que Abigail guardaba en los cajones de la cómoda. El aroma había sobrevivido a todo lo demás de ella. Este es un cuarto de mujer, dijo Helen en voz baja. Era de mi esposa. Murió hace 3 años. No lo uso.
Helen lo miró con la mirada cuidadosa de alguien que reconoce un duelo que ella misma cargaba. Lamento su pérdida. Y yo la suya. Emmett se quedó sentado en la cocina, mucho después de que la casa quedara en silencio, escuchando los sonidos desconocidos de otras personas respirando detrás de puertas cerradas. 3 años de silencio, y ahora había pasos en el cuarto de su esposa, y el murmullo de una bebé a través de las paredes. La casa se sentía diferente, no mejor, no peor, solo diferente. Helen Garrow resultó ser, era la mujer más terca que Emmett había conocido, y Emmett había estado casado con Abigail Coulter, que una vez le discutió a una tormenta. Para el tercer día, a pesar de un brazo roto y el agotamiento persistente de 6 meses en el camino, Helen había reorganizado su cocina, restregado los pisos, inventariado su despensa e informado que había estado viviendo como un animal y que ella pensaba arreglarlo. «Tiene telarañas en la despensa más viejas que mi hijo», dijo, parada frente a la estufa haciendo desayuno con una mano, con una eficiencia que bordeaba lo sobrenatural. «Hay un ratón muerto en su recipiente de harina, y encontré algo en el fondo de su nevera que creo que alguna vez fue queso, pero podría ser una nueva forma de vida. He estado ocupado con el rancho», dijo Emmett, lo cual era técnicamente cierto, pero también era mentira, porque la verdadera razón por la que su casa parecía un granero abandonado era que había dejado de importarle cualquier cosa de puertas adentro el día que Abigail dejó de estar ahí para importarle con él. Nadie le había hablado así a Emmett en 3 años. Su peón, el viejo Miguel, era demasiado respetuoso. La gente del pueblo era demasiado educada. Hasta el predicador que vino a verlo después del funeral de Abigail había envuelto sus palabras en tanta compasión cuidadosa que no habían significado nada. Helen Garrow estaba parada en su cocina, con un brazo roto y una bebé en la cadera, y le dijo la verdad sin adornos, como si él fuera lo bastante fuerte para escucharla. No estaba seguro de si estaba agradecido o furioso. Sospechaba que ambas cosas. Isaac se enganchó al trabajo del rancho con el hambre desesperada de un niño hambriento, del tipo de trabajo que lo hacía sentirse útil. Seguía a Emmett al granero cada mañana sin que se lo pidieran, limpiando establos y cargando agua con una intensidad que le dolía en el pecho a Emmett porque la reconocía. Él había sido igual a esa edad, demostrando su valor con trabajo, porque no conocía otra forma de mostrarle a la gente que importaba. A la 4ª mañana, Emmett le entregó a Isaac una brida. «Te voy a enseñar a montar de verdad, no rebotando como un saco de grano, de verdad». La cara de Isaac se iluminó con algo casi doloroso. Demasiada felicidad llegando demasiado rápido. Para el final de la primera semana, cabalgaba por la línea de cercas junto a Emmett con la confianza erguida de alguien que había descubierto en qué era bueno. «Señor Coulter», preguntó Isaac una tarde mientras volvían de revisar el pastizal norte. Solo Emmett. «Emmett, ¿usted y la señora Coulter tuvieron hijos?». La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Emmett observó las ondas expandirse dentro de su pecho antes de responder. «Estábamos esperando uno. Abigail se enfermó antes de que naciera el bebé».
Los perdimos a los dos. Isaac estuvo callado un rato, procesando con la seriedad que le ponía a todo. Mi papá solía decir que perder personas era el impuesto que pagabas por amarlas, que mientras más amabas a alguien, más costaba cuando se iban. Tu papá era un hombre inteligente. Lo era. Mamá dice que era demasiado listo para su propio bien, que podía resolver cualquier problema excepto cómo dejar de trabajar lo suficiente para cuidarse a sí mismo. Isaac hizo una pausa. Dice lo mismo de usted. Emmett se giró a mirar al niño. ¿Eso dice? Dice que usted construyó un buen rancho, pero se olvidó de cómo vivir en él. Dice que la casa es un cascarón y que usted solo anda dando tumbos adentro. Isaac tuvo la decencia de verse ligeramente incómodo. No creo que quisiera que yo le dijera eso. En realidad no la hay. Helen puso un plato de huevos frente a él. Los bebés no distinguen entre una persona y las cosas que le pertenecen. Para Clara, la pierna de tu pantalón eres tú. Te está eligiendo. Algo se movió en el pecho de Emmett. No la grieta esta vez, sino algo más cálido. Algo que se sentía como una puerta abriéndose hacia un cuarto que había cerrado con tablas, dejando entrar luz sobre muebles que había cubierto con sábanas y pisos que había dejado de barrer. No estaba listo para cruzar esa puerta, pero por primera vez en 3 años tampoco quería clavarla de nuevo. Diciembre trajo la primera nevada real y la intimidad forzada de 4 personas compartiendo una casa. Emmett descubrió que Helen leía en voz alta por las noches, novelas que había cargado desde Missouri, con las páginas suaves de años de uso. Leía con una voz que cambiaba para cada personaje, y Emmett se encontraba quedándose en la cocina después de cenar, fingiendo trabajar en la reparación de arneses, mientras su voz tejía historias a su alrededor como calor. Isaac tenía talento para la carpintería, tallando animales pequeños de trozos de madera con detalle sorprendente. Emmett desenterró las viejas herramientas de tallado del padre de Abigail y se las dio al niño sin ceremonia. Isaac las sostuvo como si fueran de oro. La risa de Clara podía llenar cada habitación simultáneamente. Un sonido tan brillante que hasta Miguel era ocasionalmente atrapado sonriendo. Y Emmett descubrió, gradualmente y luego de golpe, que estaba en problemas. Porque Helen había entrado en su casa muerta y la había devuelto a la vida, y él se estaba enamorando de ella, de la manera en que un río congelado se deshiela, no de golpe, sino en 1000 pequeñas rendiciones. No dijo nada. Helen estaba ahí porque no tenía otro lugar a donde ir. Se estaba recuperando, planeando para Clearwater en primavera. Lo que sea que sintiera por él, gratitud, amistad, familiaridad, no le correspondía a él complicarlo. Así que se quedó callado. Arregló cercas, alimentó ganado, le enseñó a Isaac al azar, cargó a Clara cuando lloraba, se sentó en la cocina escuchando a Helen leer y no dijo nada sobre cómo le martillaba el corazón cuando ella se reía. Fue Helen quien rompió el silencio. Lo hizo una noche de finales de enero, después de que los niños estaban dormidos y la nieve caía tan espesa que el mundo afuera de las ventanas había desaparecido por completo. Emmett estaba sentado junto al fuego, remendando una correa de arnés, cuando Helen bajó y se sentó en la silla frente a él. Emmett levantó la mirada. Su cara estaba seria.
esa seriedad particular que usaba cuando estaba a punto de decir algo que le costaba. «Faltan 2 meses para la primavera», dijo, «y necesito saber algo antes de empezar a planificar». «¿Qué necesita saber?» «Si quiere que nos vayamos». Emmet dejó el arnés. «Le dije que podía quedarse hasta la primavera. El trato no ha cambiado». «No es eso lo que pregunto». Los ojos de Helen sostenían los suyos. «Pregunto si quiere que nos vayamos. No si el trato dice que debemos irnos. Si usted, Emmet Coulter, quiere que salgamos de esta casa en abril y recorramos 130 kilómetros hasta Clearwater y construyamos una vida que no lo incluya». Pero Helen lo miraba con esos ojos cansados y fieros, y la casa estaba llena de los sonidos dormidos de niños que se habían vuelto tan necesarios para él como el aire. Y Emmet Coulter estaba cansado de sobrevivir. Quería vivir. «No», dijo, «no quiero que se vayan». «Por usted». Las palabras salieron ásperas, sin pulir, exactamente como Emmet decía todo. «Porque entró en mi casa y vio a través de cada muro que había construido, y me dijo la verdad cuando todos los demás eran demasiado educados para molestarse. Porque lee historias por la noche, y su hijo me sigue como si yo valiera la pena, y su bebé dio sus primeros pasos agarrada de mi rodilla. Porque esta casa no ha estado viva en 3 años, y usted la revivió, y no quiero volver a lo que era antes». Los ojos de Helen brillaban. No lloró. Era demasiado terca para eso, demasiado blindada por el mismo duelo que lo había blindado a él, pero su voz tembló cuando habló. «Daniel lleva 7 meses muerto. La gente diría que es muy pronto. La gente no está aquí, nosotros sí. Tengo 2 hijos que vienen conmigo. Eso no se negocia. Me ofendería si intentara negociarlo. Y no voy a renunciar al reclamo de Clearwater. Daniel murió por esa tierra». Emmet lo consideró. «Clearwater está a 130 kilómetros. Eso es 1 día y medio a caballo. Un hombre podría trabajar un reclamo a esa distancia si tuviera una razón para hacer el viaje». Hizo una pausa. «O podría encontrar la manera de unir 2 propiedades. Si la mujer que es dueña de una de ellas estuviera dispuesta a discutir los términos». Helen lo miró fijamente. Entonces la armadura se quebró y se rió. Una risa real, plena y cálida, del tipo que surge cuando te sorprende la alegría en un lugar donde solo esperabas más duelo. «¿Está proponiendo una fusión de negocios o un matrimonio, Emmet Coulter?» «Estoy proponiendo lo que sea a lo que usted diga que sí». Helen cruzó el espacio entre sus sillas y tomó su mano. Los dedos de él se cerraron alrededor de los de ella, ásperos, callosos, hechos para un trabajo que no tenía nada que ver con la ternura, pero la sostenían con delicadeza, de la misma manera en que habían sostenido a Clara cuando dio sus primeros pasos, de la misma manera en que habían estabilizado a Isaac en la silla de montar, de la misma manera en que habían entablillado el brazo roto de Helen la primera noche, con un cuidado que contradecía todo sobre el hombre al que pertenecían. «Sí», dijo Helen, «a todo». Se casaron en febrero con el predicador itinerante durante una pausa en las tormentas. Isaac sostuvo los anillos. Clara se sentó en el regazo de Miguel y le jaló el bigote durante toda la ceremonia.
Helen llevaba un vestido cosido con tela del baúl de Abigail, elegida deliberadamente. Emmet lo sabía, no para reemplazar a Abigail, sino para honrarla. Cuando el predicador dijo, «Puede besar a la novia», Emmet besó a Helen con la intensidad cuidadosa de un hombre que había estado solo 3 años y no pensaba volver a estarlo jamás. Emmet Coulter había pasado 3 años en una casa que no era más que paredes y un techo, y el fantasma de una mujer que había amado. Entonces un niño tocó su puerta, y una mujer con el brazo roto dejó que se lo entablillara, y una bebé se agarró de la pierna de su pantalón y dio sus primeros pasos, y la casa se convirtió en lo que siempre debió haber sido, un hogar ruidoso, terco, vivo. Y Emmet no habría cambiado un solo metro cuadrado por todo el silencio del mundo.